Esta es la sección 2. La pregunta 11 nos dice, ¿puede Dios hacer todas las cosas? Ok, respuesta, sí, Dios puede hacer toda su santa voluntad, ¿verdad? Dice la respuesta. Vamos a descomponer esta pregunta. ¿Puede Dios hacer todas las cosas? Y la respuesta dice sí, primero sí, punto. Dice, Dios puede hacer toda su santa voluntad, ¿verdad? Dios puede hacer toda su santa voluntad. Ok. A esta enseñanza que tenemos aquí se le ha llamado ¿omni qué? Omnipotencia. Muy bien. Vamos a anotarlo aquí. Omnipotencia. O decimos que Dios es omnipotente. Y esto, como habíamos visto, viene de dos palabras. De latín, omnia, que significa todo. Y en este caso, potentia, que es poder. Y si las juntamos de latín al español, omnipotencia, que tiene todo poder, ¿verdad? Potentia, está en latín. Entonces, de ahí es donde viene esta palabra omnipotencia. O también decimos que Dios es el todopoderoso. Muy bien. Decimos que Dios es el todopoderoso. Muy bien, entonces ya han escuchado de esto, ¿verdad? Pero para entender esto, vamos a pensar primero en lo que significa estas dos palabras. Puede hacer. Déjenme agarrar otro color. Dios puede hacer. Son dos verbos, ¿verdad? El verbo poder y el verbo hacer. El verbo poder funciona como un verbo auxiliar. Y aquí tenemos un verbo en infinitivo. Después se lo van a saber eso. Dios puede hacer, es lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí tenemos un sujeto, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Dios, ¿verdad? Aquí tenemos dos verbos. Este es un verbo auxiliar. Acá tenemos un verbo en infinitivo. Y a este, ¿cómo le decimos? El predicado, pero si somos más específicos, a este le decimos que es un objeto directo. Para sus clases de español, ¿eh? Objeto directo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Puede Dios hacer? Este es el objeto. ¿Puede hacer qué? Todas las cosas. Ok, vamos a pensar primero en esta idea de puede hacer. ¿Qué significa poder hacer? ¿Qué es poder hacer? Hacer lo que tú quieras. Ok, vamos a pensar qué cosas pueden hacer ustedes. Díganme un ejemplo, lo que sea, así sencillo. Caminar, correr, ¿qué más? Ver, ¿Cómo? Hablar, jugar. ¿Qué más? Molestar también, ¿verdad? Fastidiar a los papás, ¿verdad? Comer, es de sus especialidades también. Pensar, ¿ya dijeron pensar? Ver la tele. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora. Estar dormido, también dormir. ¿Qué cosas pueden hacer o podrían hacer, pero que son difíciles? Cosas que sean difíciles. Que sí las pueden hacer, pero que sean difíciles. Un ejemplo, que ustedes quieran. ¿Llevar qué? ¿Llevar un monstruo aguila a tu casa? Pues sí.
Sí se puede hacer, pero debe ser muy difícil, ¿verdad? Ok, otro ejemplo. Algo que sea difícil, pero que sí te salga. Que sea difícil, que dices de batallo, pero sí me sale. ¿No? ¿Dibujar? ¿Alguien dibuja? ¿Sí? ¿No es difícil? A ver, díganme algo que es difícil. Nadar, ok, para nadar se necesita practicar bastante, ¿verdad? Para aprender. Muy bien, ¿qué otra cosa es difícil? ¿Las matemáticas son difíciles? Ahora todos saben muy bien matemáticas. ¿Son difíciles? Subirte a una palmera a lo mejor no sería imposible, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, con una escalera podrían hacerlo. Ok. Pues para un niño pequeño sería difícil, ¿no? Para uno más grande ya podríamos. Pero entonces hay cosas que ustedes pueden hacer y hay cosas que son difíciles de hacer, ¿verdad? Pero que sí, como la de nadar, decían ahorita, que sí podrían hacer, pero que hay que practicar, hay que aprender un nuevo idioma, por ejemplo, no se puede en un solo día, ¿verdad? También es difícil, se necesita tiempo. A usar cubrebocas. Eso es muy difícil para los adultos también. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Eso lo vemos, por ejemplo, en el texto que viene aquí, Jeremías 32:7, que es una oración. A ver. Que sea difícil para ti. Muy bien, esa es la parte que queremos oír, ¿verdad? Muy bien, aquí se aprendieron el texto. La última parte dice, ni nada hay que sea difícil para ti. Entonces, ¿hay algo difícil para Dios? No, Jeremías dice, ¿verdad? No hay nada difícil para Dios. Ahora, quiero que me digan ejemplos de cosas que son imposibles de hacer para nosotros los seres humanos. Obedecer los mandamientos de Dios perfectamente, eso sería imposible, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. Si dijéramos perfectamente, diríamos que sí es imposible. Si dijéramos simplemente obedecer, diríamos que sí es posible si alguien ha sido salvado, ¿verdad? Por Dios. Pero ¿qué otra cosa? Hay más cosas que no podemos hacer. Volar, exactamente, no podemos volar. A menos que usemos alguna máquina. Respirar debajo del agua, muy buen ejemplo. Caminar en el agua. Correr a 200 kilómetros por hora, imposible. Creo que el máximo 50 y tantos kilómetros por hora. No, es imposible. A ver, otra cosa que sea imposible también. ¿Entrar qué? Entrar al Triángulo de las Bermudas y salir con vida. Si entras en un barco o un avión es imposible, ¿verdad? ¿Qué otra? Escalar sin cuerdas sí se puede. Se puede escalar con la pura mano. Si no tienes una superficie, pues es imposible. Sin cuerdas sí se puede sin cuerdas. Ser invisible tampoco podemos, ¿verdad? A veces nos gustaría así escondernos, ¿verdad? Pero no se puede. Pero pregunto, ¿hay alguna cosa que sea imposible para Dios? A ver, ¿y cómo saben? ¿Pero dónde dice en la Biblia que hay? Muy bien. Bueno, Jeremías y el otro, Lucas, el que dice que no hay nada imposible para Dios, ¿dónde está? Lucas 1. Muy bien.
Lucas 1:37, que es el pasaje en donde se aparece el ángel y le dice a María, ¿qué le dice en ese pasaje? Muy bien. A ver, vamos a repetirlo todo eso porque está fácil. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Ok, entonces hay cosas que son imposibles para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Dice Lucas 1:37. Hay otros textos, pero ese es uno de ellos. Pero la pregunta nos dice algo bien importante. ¿Puede hacer Dios todas las cosas? Y aquí nos falta hablar de esto. Ya hablamos del poder hacer, ¿verdad? Puede hacer. Pero ¿por qué dirá esto? Puede hacer toda su santa voluntad. Pero esa parte no hemos hablado. ¿Por qué será importante hablar de eso? Que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Porque hay cosas que Dios no puede hacer. Y ahora van a decir, el hermano Irán se está contradiciendo. No. Él no puede pecar, exactamente, muy bien. La Escritura también nos dice que Dios no puede pecar. ¿Y qué más? No puede mentir, exactamente. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta, nos dice el autor a los Hebreos. Exactamente, Dios no puede romper sus promesas. Dios no puede ser tentado por el mal, nos dice Santiago, ni Él tienta a nadie. Entonces, esa parte es bien importante y por eso la respuesta dice, sí, Dios puede hacer toda su santa voluntad. Por eso es importante aclarar eso. ¿Y dónde lo encontramos? En Efesios 1:11, ¿verdad? A ver. Que hace todas las cosas en designio de su voluntad. Muy bien, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así se describe a Dios, ¿verdad? Está hablando de voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien les preguntara a ustedes, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? La respuesta es, Dios no va a hacer algo contradictorio. ¿Puede Dios decir que nos va a salvar y después decir que no nos vaya a salvar? No. ¿Puede Dios enviar a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él y luego decirnos, ¿saben qué? Ya no hay un camino para la salvación. No, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, no. ¿Enviar a un ángel santo a la muerte? No. ¿O enviar a un ángel caído al cielo? Tampoco. Ellos han sellado ya su destino, ¿verdad? Pero entonces, por eso es tan importante decir, sí, Dios puede hacer toda su santa voluntad, porque Dios no va a hacer algo que esté en contra de su voluntad, que sea contrario a su carácter. Por eso es tan importante esa parte. Entonces, en primer lugar, vimos, para nosotros hay muchas cosas que son difíciles. Para Dios, dice Jeremías, nada hay que sea difícil para ti, ¿verdad? Hay cosas que son imposibles para nosotros. Lucas 1:37 nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Pero vimos, Dios puede hacer toda su santa voluntad, porque hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Y por eso la respuesta nos dice, Dios puede hacer toda su santa voluntad, como nos dice Efesios 1:11, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vamos a repetir la pregunta una vez más, pero no la vean. ¿Puede Dios hacer todas las cosas? Respuesta, sí, hacer toda su santa voluntad. ¿Puede Dios hacer todas las cosas? Sí, Dios puede hacer toda su santa voluntad. Ok, vamos a terminar ahí entonces. Si se quieren llevar una tarea, ya no tenemos tiempo de hablar esto, pero Lucas 32, el capítulo 32 es un pasaje muy interesante porque Dios le da una promesa a Jeremías ahí. Si quieren averiguar cuál es la promesa, lean el capítulo. Y lo que encontramos en Lucas también, si quieren averiguar qué es lo que estaba pasando allí, el anuncio que hace el ángel, porque esas palabras las dijo un ángel, también pueden leer Lucas
capítulo 1 de tarea, decirle a sus papás que se los comenten, ¿ok? Entonces vamos a orar para terminar. Niños, hoy nos toca la pregunta, ¿cuántos dioses hay? Uno. Oh, exactamente, esa es la respuesta. Entonces yo voy a preguntar y ustedes van a dar la respuesta. ¿Cuántos dioses hay? Pero vamos a seguir el ejemplo del hermano Irán. Todos a una sola vez, después de que yo haga la pregunta, todos van a contestar, ¿sale? Fuerte para que los demás hermanos puedan escucharlo. ¿Cuántos dioses hay? Uno vivo y verdadero, un Dios vivo y verdadero. Muy bien, niños. No sé qué les hayan enseñado sus papás en casa. Es una pregunta que parece sencilla y que tiene una respuesta aparentemente sencilla. Hay un solo Dios, pero ¿alguien quiere decirnos qué le enseñó, qué les enseñaron sus papás en casa? Si tomaron esta pregunta, la respuesta, leyeron los textos, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Ok, bueno. Hay un Dios. ¿Leyeron los textos? ¿Alguien se aprendió 1, 2, todos los textos? ¿Qué texto te aprendiste? Ok, ¿quién más se aprendió de Deuteronomio 6:4? ¿Todos? Vamos a repetir Deuteronomio 6:4. Con voz fuerte, para que todos nos escuchen y todos juntos. 1, 2, 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El otro texto es un texto muy largo. ¿Alguien se aprendió ese texto? ¿Alguien leyó el texto? ¿Solo lo leíste? ¿Entendiste algo de lo que leíste ahí? ¿Qué entendiste? ¿No? ¿No mucho? Dios está hablando de que aunque los pueblos de otras naciones hagan cosas como hacer dioses con un árbol, con madera, con piedra, nosotros no debemos de hacer lo mismo que las naciones hacen. Porque ustedes han visto aquí alguna iglesia donde haya algo que los hombres llaman dioses. ¿Alguien ha visto? ¿Nadie ha ido a una iglesia? Bueno, los hombres en los templos católicos romanos tienen pequeñas figuras de algo que ellos llaman dioses. Los hombres, a consecuencia del pecado, no queriendo reverenciar al verdadero Dios vivo, han hecho otros dioses que se llaman ¿cómo? Que no son verdaderos dioses. Ídolos. ¿Alguien reconoce esto? No podía hacer los dibujos igual que el hermano Irán, entonces decidí imprimirlos. Esto era un dios, o le llamaban Dios, unos hombres que estuvieron aquí hace mucho tiempo antes que nosotros. Esto era su Dios. ¿Pero de qué material está hecho ese Dios? Es de piedra. Se ven unas hojas, ya no tiene color, porque esto es un ídolo, porque no es el verdadero Dios, porque está ahí de piedra, porque no tiene vida, porque no es un Dios vivo. ¿Alguien leyó Primera de Corintios? ¿Alguien? Ajá. Ok, ¿alguien lo recuerda? Ok. Así es. Entonces, los hombres, vamos a decir, a consecuencia del pecado, que hay muchos dioses, y aquí hay algunos de ellos, miren. Eso es lo que el hombre ha llamado, esos son dioses. ¿Y a quién se parecen esos dioses? ¿Tienen forma qué? Tienen forma humana, pero ustedes ya vieron que Dios es ¿qué? Dios es espíritu, pero el hombre quiere quitar su yugo de Dios y por eso es que dice hay muchos dioses. También, no sé si han escuchado ustedes, pero
También dice el sistema solar, pero ¿sabes? Hay quienes dicen que los planetas, o a consecuencia de los planetas, de cuestiones de fuerza, de cosmología, es que se gobiernan nuestras vidas, y a eso le llaman Dios. Dios es una fuerza, Dios es todo el universo. ¿Han escuchado a alguien eso? Tal vez en el evangelismo lo van a escuchar. Y hay otro más. Eso es un hombre, o bueno, se parece a un hombre. También hay hombres que dicen, nosotros somos dioses. ¿Ustedes qué piensan de eso? Está mal. Pero ¿cómo pueden decir que solamente hay un Dios vivo y verdadero? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre el verdadero Dios y todos los demás equivocadamente llamados dioses? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Y está en la misma respuesta, ahí encontramos la diferencia. Son falsos. Hay un texto que dice que tienen ojos pero no ven, que tienen nariz pero no oyen, que tienen boca pero no hablan, y el mismo texto de Jeremías nos dice que ellos tienen que ser llevados, que el hombre los forma, pero que no tienen vida y tienen que ser transportados. Entonces la diferencia es que hay un solo Dios, todos los demás son ídolos. El verdadero Dios está vivo. Ya vimos que Él nos creó. Ustedes ya pudieron ver un par de preguntas respecto a Dios. Estamos en el tema de la divinidad y ya vieron algunos atributos. ¿Dios es qué? Ya vieron dos preguntas. ¿Dios es qué? Dios es todopoderoso y solo Dios puede ser todopoderoso. Si hubiera tres dioses todos poderosos, ¿quién sería el más poderoso? Ninguno de los tres, solamente el verdadero Dios. Si hubiera tres entes, tres dioses que supieran todas las cosas, entonces ¿quién sabe más? No puede, o aquí se presenta como hay una diferencia entre el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que lo sabe, y los ídolos. Todos los demás son ídolos. Nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios que creó los cielos, al Dios que creó la tierra, al Dios que nos creó a nosotros, y todos los demás son ídolos. ¿Sí? ¿Y saben? Aquí es otro. Ese es el verdadero Dios, porque todos los demás, como ya hemos dicho, son hechos por manos humanas. También ya vimos que ¿quién creó todas las cosas? Dios. Y todo lo demás somos creación. Y aquí los ídolos son hechos por el hombre también. No podemos decir que alguien es Dios si nosotros lo hicimos, si nosotros lo movemos. Les dieron sus papás unos ejemplos, ¿no? Pregunté, ¿qué ejemplo te dio tu papá? A ver. En el que se robaron la arca de Dios y se lo llevaron a un dios, y cuando amanecieron el dios estaba prostrado a la arca de Dios y lo colgaron y de nuevo estaba postrado ante la arca de Dios. Esos son ídolos hechos por hombres que ahí se rendían o estaban a los pies del arca de Dios. ¿Alguien más les dio un ejemplo? ¿Sí? ¿Alguien más les dio un ejemplo de los ídolos y el verdadero Dios? ¿No? Al final, niños, esa es la gran diferencia entre el Dios vivo y verdadero. Ustedes ya han escuchado aquí a través de las predicaciones, a través del catecismo, quién es el verdadero Dios. Seguramente sus papás también en casa les han explicado muchas de cosas de quién es Dios, pero a consecuencia del pecado el hombre crea muchos ídolos, algo que no es Dios, algo que se parece a Dios, alguien que tiene algunas características como Dios, pero no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero está vivo. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a repetir nuevamente el texto de Deuteronomio 6:4, todos juntos, a las 3, 1, 2, 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu paciencia y bondad, Señor. Y ahora rogamos, Padre, que en ese amor, Señor, en ese poder que tú tienes, esa gracia y misericordia, Señor, tú selles en los corazones de estos pequeños, Señor, esa verdad de que hay un solo Dios, de que todos los demás son ídolos, Señor. Padre, que tú les permitas conocerte en sus vidas, Señor, para que ellos se rindan a ti, Señor, y les uses conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.